Israel acepta la propuesta de alto el fuego impulsada por Estados Unidos, pero jamás dice que no cumple las demandas del movimiento palestino. Mientras las negociaciones parecen estancarse, el gobierno israelí aprueba la mayor expansión de asentamientos en Cisjordania en más de 30 años. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Israel creará 22 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada, en lo que la ONG Peace Now califica como la mayor expansión desde los acuerdos de Oslo de 1993. Según el derecho internacional, esas colonias son ilegales y representan un foco constante de conflicto. La administración Trump revocará de forma agresiva las visas de estudiantes chinos en Estados Unidos, especialmente aquellos con vínculos con el Partido Comunista Chino, mientras una jueza mantiene la suspensión de la medida que impide la inscripción de extranjeros en Harvard. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibió el premio Carlomagno, máximo galardón del continente para quienes promueven los valores europeos. En la ceremonia, en la ciudad alemana de Aquisgrán, instó a construir una Europa verdaderamente independiente. La Casa Blanca aseguró este jueves que Israel ha dado luz verde a la última propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza, impulsada por Washington. Sin embargo, Hamás, considerado grupo terrorista por la Unión Europea, respondió con cautela y afirmó que el plan no responde a sus exigencias fundamentales. Mientras tanto, el gobierno israelí anunció la construcción de 22 nuevos asentamientos en Cisjordania, la mayor expansión desde los acuerdos de Oslo de 1993, según la ONG Paz Ahora. La ONU considera ilegales estas colonias en territorio ocupado. Tierras de cultivo ennegrecidas a las afueras del pueblo de Al-Mugayer, cerca de Ramala, en la Cisjordania ocupada. Los agricultores palestinos afirman que colonos israelíes incendiaron sus cultivos. Los colonos vinieron con el ejército y nos dispararon desde ambos lados. Los residentes se apresuran a recoger las cosechas que aún quedan, temiendo más ataques. Según un funcionario local, los aldeanos ya habían sufrido hostigamiento antes, pero la violencia ha aumentado desde los ataques de Hamás del 7 de octubre. Los ataques contra Al-Mugayer no empezaron hoy, llevan años, pero han aumentado después del 7 de octubre. El objetivo de este ataque es el desplazamiento, en primer lugar. Hay casi 12 puestos avanzados de asentamientos en todas direcciones. Al-Mugayer está asediada por puestos avanzados, así como por la presión a la que se enfrenta por parte del ejército y los colonos. Demoliciones de casas, quema de cosechas, tala de árboles, robo de ovejas. Los colonos incluso dicen que Al-Mugayer no debería existir. En la Cisjordania ocupada viven casi 3 millones de palestinos. Viven bajo control del ejército israelí desde que Israel le arrebató el territorio a Jordania hace más de 5 décadas. También hay más de medio millón de colonos israelíes que viven en más de 100 asentamientos en el territorio. La ONU afirma que estos pueblos y ciudades israelíes son ilegales según el derecho internacional, pero Israel rechaza esa opinión. Ha aprobado 22 nuevos asentamientos judíos, entre ellos puestos avanzados ya construidos. Los grupos de colonos y los partidos de extrema derecha que forman parte del gobierno israelí celebraron la decisión. Entre ellos, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, escribió que espera que el territorio forme parte algún día de Israel. El asentamiento en la tierra de nuestros antepasados es el muro protector del Estado de Israel. Hoy hemos dado un gran paso para reforzarlo. El próximo paso, la soberanía. El Reino Unido y Jordania condenaron la medida junto a grupos israelíes pro derechos humanos. El mes pasado, Reino Unido, Francia y Canadá amenazaron con sanciones selectivas a Israel si construían más asentamientos. Los palestinos y algunos miembros de la comunidad internacional esperan que el territorio ocupado de Cisjordania forme parte algún día de un Estado palestino independiente, una esperanza que se desvanece a medida que Israel intensifica la construcción de asentamientos. Ampliamos el tema con Maya Asiminovich en Tel Aviv. Maya, ¿qué implica el rechazo de Hamás a la propuesta de tregua impulsada por Estados Unidos y qué margen queda para una salida negociada si el grupo insiste en que no se cumplen sus condiciones básicas?
Hola Silvia, esto se preveía, pero también tal y como Hamás ha enunciado su rechazo, no dice directamente que está rechazándolo, dice que no cumple con sus expectativas o con sus deseos. Quien ha visto el documento de Witkoff, esto lo han dicho hoy a la red de Nacional Can, quien ha leído este documento también decía que no está muy claramente enunciado cuáles son las condiciones. Está un poco así en la nebulosa, probablemente porque esto es lo que esperaban por parte de Hamás. Tiene pinta de que seguramente vayan a seguir conversando, puesto que no parece un rechazo frontal, pero todavía no se sabe. Hay algunos analistas que están diciendo que no hay que precipitarse y sacar conclusiones demasiado rápidas y que veamos qué pasa en los próximos días, porque Estados Unidos, Witkoff en particular, está presionando mucho para que esto suceda y además planea un viaje a la región. Estaremos pendientes entonces, Maya. Israel aceptó esa propuesta de tregua al tiempo que aprobó su mayor expansión en Cisjordania con la construcción de 22 nuevos asentamientos. ¿Qué mensaje está enviando el gobierno de Netanyahu con esta decisión justo cuando habla de paz y cese al fuego en Gaza? Bueno, el lenguaje del gobierno israelí es claro, en el que quiere paz, pero temporal. No está diciendo que lo que busca es un alto el fuego permanente, y mientras tanto funcionan las cosas en Cisjordania como si fuera algo totalmente independiente y separado de Gaza. Es parte también de la política israelí. El encaminar más asentamientos, en este caso fue además no en abierto, sino que se decidió a puerta cerrada, muy cerrada, y solamente, y además son varias votaciones, tiene que pasar por un proceso burocrático de diferentes administraciones para que eso prospere, y se anunció solamente cuando ya estaba aprobado, porque no se desea que se frene de ninguna manera, y además eso, pues el mensaje que está mandando es que Gaza es una cosa, Cisjordania es otra, y la intención de seguir repoblando Cisjordania, además en zonas muy dentro de la región, no son partes más cercanas a lo que territorialmente se considera Israel, sino más allá, pues es una declaración política muy alta. Estos asentamientos son considerados ilegales por la comunidad internacional. Israel también considera ilegales muchos de esos asentamientos, dependiendo de las zonas. Hay algunos que la legislación israelí permite, pero hay otros que no. Y en este caso se ha construido en zona también legal y también ilegal desde el punto de vista israelí. No se ha construido, se va a construir. Perdón. Entiendo. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, en Tel Aviv. Vamos con otros temas. Tira y afloja entre Ucrania y Rusia para posibles nuevas conversaciones en busca de un alto el fuego y un acuerdo de paz. Mientras, el Kremlin dice esperar una respuesta de Kiev a su propuesta de reiniciar el diálogo en Estambul el lunes próximo. El gobierno ucraniano reclama conocer de antemano el memorándum ruso que supuestamente contiene las condiciones de Moscú para un acuerdo de paz duradero, aunque no ha rechazado viajar a Turquía. Este jueves, sin embargo, el portavoz ruso de la presidencia, Dmitry Peskov, rechazó esta, en sus palabras, exigencia de Kiev. Poco más tarde, el gobierno ucraniano dio señales conciliadoras y declaró que existe la disposición de negociar el lunes, siempre y cuando se trate de una discusión constructiva. Y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que el país comenzará a revocar los visados de estudiantes chinos. La medida ha sido fuertemente rechazada por China, que ha presentado una protesta formal ante Washington. El anuncio se produce tan solo un día después de que Rubio ordenara a las embajadas estadounidenses suspender las entrevistas para la concesión de visados a todos los estudiantes internacionales. Además, el Departamento de Estado se prepara para intensificar el control sobre los perfiles de los solicitantes en redes sociales. Los estudiantes chinos en Estados Unidos son el objetivo de la última medida de la administración Trump. En una publicación en X, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció que Estados Unidos comenzará a revocar los visados de estudiantes chinos, incluidos aquellos con vínculos con el Partido Comunista Chino o que estudien en ámbitos críticos. El Departamento de Estado anunció exámenes adicionales a los estudiantes chinos que soliciten visados, incluidos los de Hong Kong. Si van a solicitar un visado, sigan el proceso normal, los pasos habituales. Cuenten con que los van a inspeccionar y a partir de ahí seguimos. China ha tachado la decisión estadounidense de irrazonable y dice que ha presentado protestas ante Washington.
Una decisión tan politizada y discriminatoria pone al descubierto la mentira de Estados Unidos de que defiende lo que llama libertad y apertura y solo dañará aún más su imagen en el mundo y su reputación nacional. Los estudiantes chinos expresan su preocupación por el futuro de sus estudios en Estados Unidos. Es bastante absurdo. No parece algo que pueda ocurrir ahora. Hoy me fijé en las reacciones en redes sociales. La gente parecía bastante nerviosa. Aunque mi carrera no es particularmente delicada, el proceso de visado aún no está en marcha y los plazos ya son bastante ajustados, porque el curso empieza a principios de agosto. Ahora, con esta decisión y sin saber cuánto tiempo estará suspendido, estoy bastante preocupada. Cientos de miles de estudiantes chinos acuden a universidades estadounidenses. No está claro cuántos podrían verse perjudicados por la medida. La revocación podría afectar a una importante fuente de ingresos para los centros de estudios y una fuente crucial de talentos para las empresas tecnológicas del país. Bueno, y hoy miles de alumnos de Harvard celebraron su graduación mientras una jueza federal anunciaba que mantendrá el bloqueo a las medidas del presidente Donald Trump para prohibir que estudiantes extranjeros se inscriban en universidades de élite. Trump acusa a estos centros de sesgos izquierdistas y antisemitas. En el curso anterior, los estudiantes extranjeros representaron el 27% del alumnado. La jueza del distrito, Alison Burrow, anunció que ordenará al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado que no realicen cambios al programa de visas estudiantiles de Harvard por un periodo indefinido. Y ampliamos el tema con nuestro corresponsal Benjamín Álvarez desde Cambridge, Massachusetts. Benjamín, sin duda una graduación con tintes políticos. Cuéntanos los detalles. Así es, y una ceremonia de graduación que pasará a la historia de la Universidad de Harvard, la más antigua y una de las más prestigiosas del mundo. El presidente de la universidad, Alan Garber, fue ovacionado 2 veces cuando se acercó al podio y también cuando se refirió a los graduados que vienen de todas las partes del mundo como debería ser, refiriéndose abiertamente a la lucha legal, a la pelea legal en la que actualmente están enfrascadas la Universidad de Harvard con la administración Trump. Es un ida y vuelta en relación al pedido de la administración que la Universidad de Harvard entregue más fotos y más videos para saber cuáles son las manifestaciones en las que participaron los estudiantes. Logramos hablar con varios que mostraban, claro, la alegría de poder salir, pero que también recalcaban el contexto extraordinario en la que se están graduando en la universidad. Benjamín, bueno, como estás diciendo, alegría para algunos estudiantes que se están graduando, pero mientras otros pesa la incertidumbre. Más allá de Harvard, ¿quién puede ganar el pulso político entre las universidades y el gobierno de Trump por el control de los alumnos extranjeros? Es una muy buena pregunta. Hemos visto algunas universidades, especialmente una en Hong Kong, que publicó abiertamente una oferta para los estudiantes de Harvard. Esto va mucho más allá de solo esta universidad. Lo hemos visto también con la Universidad de Columbia, con otras universidades de élite, de gran prestigio. Y la gran pregunta es qué va a pasar también con Estados Unidos, como un país en el que llegan millones de estudiantes, más de 1,1 millón de estudiantes extranjeros que estudiaron y que le han dado a las arcas fiscales también de Estados Unidos más de 44.000 millones de dólares el año pasado. Hay algunas universidades que intentan conseguir y que varios de los estudiantes extranjeros que quieren postular aquí vayan a sus países, y por otro lado también tenemos las indicaciones del Departamento de Estado, que envió un comunicado a todas las embajadas del mundo de pausar actualmente todas las solicitudes de visas estudiantiles. Entonces es una situación bastante dinámica y, como tú lo mencionabas, es un contraste bastante fuerte entre las celebraciones y el alivio de haberse graduado y la incertidumbre que queda para los estudiantes extranjeros que ya están estudiando en Harvard o en otras universidades, o los que están pensando en aplicar y mudarse a Estados Unidos para seguir o continuar aquí sus estudios. Muchísimas gracias, Benjamín Álvarez, desde Massachusetts. Y vamos ahora directamente a la economía con Andrés Blumenkrantz y nos quedamos allí en Estados Unidos, ¿no?
En Estados Unidos, para hablar otra vez de aranceles, Silvia, Donald Trump enfrenta en la justicia el mayor desafío a sus políticas comerciales después de que un tribunal federal de Estados Unidos dictaminara que su plan de aranceles del llamado Día de la Liberación es ilegal. En el último giro de esta errática guerra comercial global del presidente, el fallo podría desmantelar los impuestos fronterizos que fueron anunciados a principios del mes pasado. Sin embargo, la Casa Blanca ha recurrido la sentencia y los aranceles permanecen serán en vigor mientras el caso avanza en los tribunales. Si la administración pierde esta apelación, se espera que lleve el caso a la Corte Suprema de mayoría conservadora. La sentencia que recurre la administración Trump es la del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, que dictaminó que el presidente excedió su autoridad porque los aranceles son competencia exclusiva del Congreso. Exentos de la decisión quedaron los aranceles específicos por sectores como automóviles, como acero o como aluminio. El Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York dictaminó que los aranceles anunciados por Donald Trump el 2 de abril son ilegales porque se excedió en su autoridad. Trump impuso gravámenes adicionales en algunos casos del 10, 20 o 30% a las importaciones de muchos países, aliados y adversarios por igual, recurriendo a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, lo que elevó significativamente los costes de importación para todos, desde grandes empresas hasta estadounidenses de a pie. En el pasado, los gobiernos estadounidenses utilizaron esta ley para imponer sanciones, por ejemplo, a grupos terroristas o países en estado de emergencia. Trump argumenta que los déficits comerciales y el tráfico de drogas constituyen una emergencia nacional y que, por lo tanto, estos aranceles son necesarios. Y el tribunal ha manifestado su desacuerdo. El tribunal declaró que la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso el poder exclusivo de regular el comercio con otras naciones. El fallo también anula los aranceles específicos que Trump impuso a China, Canadá y México y que justificó como respuesta al tráfico del fentanilo. Ante el veredicto, China instó a Estados Unidos a revocar el alza de los aranceles. China siempre sostiene que no hay ganadores en una guerra comercial y que el proteccionismo no ofrece ninguna salida. Desde que Estados Unidos introdujo los aranceles de manera unilateral, no solo no ha resuelto ninguno de sus problemas, sino que además ha socavado gravemente el orden económico y comercial internacional y las operaciones comerciales, así como la vida cotidiana y el consumo de las personas. Sin embargo, la sentencia no se aplica a aranceles específicos, como los aplicados a automóviles, paneles solares, acero o aluminio, que seguirán en vigor. La Casa Blanca criticó la decisión judicial como un duro revés para su estrategia comercial. Crisis de poderes en Estados Unidos en medio de una guerra comercial global, y vamos a hablar de esto, por supuesto, con Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera que nos escucha en Nueva York. Ana, la Casa Blanca tiene previsto llegar hasta la Corte Suprema en este proceso de apelación, pero ¿qué alternativas tiene Trump en caso de que el Poder Judicial finalmente mantenga firme lo que han dicho los jueces hasta ahora? Sí, en vía judicial la Casa Blanca tenía pensado ir al viernes al Supremo, tan pronto como mañana, si el Tribunal Federal de Apelaciones no hubiera paralizado la sentencia, algo que acaba de hacer de forma temporal, es decir, temporalmente los aranceles se mantienen mientras dure el recurso. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha arremetido hoy contra los jueces, les ha acusado de excesos judiciales en este y otros casos, como por ejemplo los migratorios, por estar parando la labor del Ejecutivo. Leavitt ha dicho que el Supremo tiene que poner fin a esta situación. Una situación que en materia de aranceles se ha visto reafirmada esta misma mañana con otra sentencia de un tribunal de Washington en el mismo sentido, acabando con los aranceles. Pendiente de los jueces, Trump tiene otras vías legales de actuación, aunque son mucho más lentas, más limitadas. Una de ellas es la que se ha usado para imponer los aranceles sectoriales al acero, al aluminio, a los autos, a los autopartes, y que se puede usar para otros sectores, pero el camino es más largo. Cambia las dinámicas que está utilizando Trump en las negociaciones
negociaciones. La misma ley, la ley de expansión comercial, permite además imponer un arancel de 15% como máximo a un país, pero por 150 días. Y hay una última ley, la ley del comercio, que permite acciones comerciales que se ha usado contra China en otras ocasiones. Pero de nuevo, un camino mucho más largo que lo que Trump quiere. Ana, está claro que esta sensación de incertidumbre nos va a seguir acompañando por un tiempo. Para los negociadores en este conflicto comercial, para la agenda económica de Trump, ¿cómo de profundo es este revés judicial que está sufriendo? Sí, esta sentencia limita a Trump en las negociaciones, se queda un poco sin esa palanca con la que mover el mundo desde el punto de vista comercial, pero dadas las alternativas y que aún no se tiene la última palabra del Poder Judicial, el camino que se abre ahora es incluso más complejo, más incierto, mucho más confuso. La portavoz hoy ha dicho que las negociaciones van a continuar, que los países saben que la sentencia del tribunal ha sido ridícula y que la administración va a ganar. Levitt además ha recordado que hay otras vías para imponer aranceles. En materia de política económica no solamente se puede causar un retraso en el impulso para la reindustrialización que Trump quiere, además se pone en peligro los ingresos por aranceles con los cuales se tratan de contrarrestar la caída de ingresos por impuestos que se quieren reducir con la Big Beautiful Bill que ahora mismo se está negociando en el Congreso. Los conservadores que huyen de los déficits ahora mismo tienen muchísimos más problemas para aprobar esta ley, algo con lo que Trump se tiene ahora que esforzar más. Gracias, Ana Nieto, en Nueva York. Hasta la próxima. Gracias, Andrés. Tenemos más información con Silvia Cabrera. Gracias. Bueno, una comisión por los derechos de la mujer en Bangladesh ha propuesto al gobierno interino una reforma para lograr la criminalización de la violación dentro del matrimonio y la igualdad de derechos para todas las mujeres al margen de su religión o etnia. El proyecto, sin embargo, ha generado protestas de organizaciones islámicas en las calles de la capital, Dhaka. Una protesta implacable. Una a una enuncian las reformas propuestas que rechazan de pleno y que, de llegar a aplicarse, darían igualdad de derechos a las mujeres en Bangladesh. La coalición islamista Hefazat e Islam quiere que se disuelva la Comisión para la Reforma de los Derechos de la Mujer, que propuso, por ejemplo, modificar el derecho de las mujeres a heredar, el aumento de la representación parlamentaria femenina y la protección de las trabajadoras sexuales. Pero este grupo religioso considera que los cambios propuestos atentan contra los valores islámicos. Se están burlando de la ley de Alá. No se les ha dado esos derechos. Contradicen al Corán y los hadices. En segundo lugar, se trata de una conspiración para destruir los lazos familiares y sociales arraigados en las tradiciones, la cultura y la civilización de Bangladesh. Los activistas por los derechos de la mujer afirman que la propuesta de cambio concuerda con los principios fundamentales de democracia y laicismo de la Constitución del país. En esta manifestación denuncian que tanto la comisión como la reforma que plantea están siendo atacadas injustamente y no piensan dar marcha atrás. No cederemos el país a los fundamentalistas. En Bangladesh somos religiosos, pero los extremistas hacen la política en nombre de la religión y la hacen principalmente en contra de las mujeres. El gobierno sostiene que la oposición a las reformas tiene motivaciones políticas y asegura estar abierto al diálogo. Todo este alboroto es político, porque el gobierno fue derrocado antes de que asumiera el gobierno interino. Y hay quienes convierten todo en un asunto político para desestabilizar el país y desatar el caos. En Bangladesh, un país de mayoría musulmana, la constitución es laica, pero durante décadas los islamistas han intentado influir en asuntos sociales y políticos. Y estas mujeres están decididas a no dejarse doblegar en la lucha por sus derechos.
Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibió el premio Carlomagno en la ciudad alemana de Aquisgrán en reconocimiento, según el comité del galardón, a su liderazgo en tiempos turbulentos y a su contribución a la cohesión de los Estados miembros de la Unión Europea. El premio debe su nombre a Carlos I el Grande, rey de los francos desde 768, cuyo imperio se extendió por gran parte del territorio europeo en la temprana Edad Media. El galardón es el más antiguo y conocido con el que se distingue a las personalidades o instituciones en el ámbito europeo en general. Y Úrsula Moreno, nuestra corresponsal política, ha seguido la ceremonia y nos cuenta más. Úrsula, ¿qué significa este reconocimiento para von der Leyen y cuál ha sido su principal mensaje? Bueno, Europa ha sido mi vida, o es mi vida, ha dicho visiblemente emocionada la presidenta de la Unión Europea desde el 2019, que nació en Bruselas, de hecho, hizo carrera política después en Alemania y volvió hace 6 años para ser la cara visible y la ejecutora de las políticas europeas. Por eso dijo lo que Europa significa para ella, dijo que le gustaría o que su sueño sería que cualquier joven europeo pudiera trabajar, moverse libremente, estudiar en otros países europeos para valorar realmente lo que significa vivir en el viejo continente, pero se remitió al Holocausto y a la vida de Anne Frank, de la niña judía que escribió sus memorias en un diario, para recordar que vivimos tiempos de tensiones geopolíticas en donde no hay nada que se pueda dar por hecho, tampoco la paz, y que toca a Europa ser más independiente, que es lo que escuchábamos como esa parte de su discurso. Independiente, evidentemente, de Estados Unidos, inversiones en defensa, pero Ursula von der Leyen también es una política que enfrenta críticas por su estilo muy personalista. Todo pasa por esta política en Europa y también por antiguas acusaciones de corrupción. En cualquier caso, hoy es merecedora de ese galardón por haber mantenido unida Europa durante estos años de pandemia y ahora con la guerra de Ucrania. Silvia. Muchísimas gracias, Úrsula Moreno. Y en Argentina, después de más de 2 meses de deliberaciones y la declaración de 40 testigos, el juicio contra 7 trabajadores de la salud por la muerte de Diego Armando Maradona fue declarado nulo. La decisión fue tomada por los 2 jueces que asumieron la dirección del tribunal tras la recusación de la jueza Julieta McIntyre. Esta había autorizado la grabación de imágenes sin el consentimiento de las partes con el fin de producir una miniserie. Debido a la controversia, el juicio deberá ahora reiniciarse desde cero. Con esto terminamos este informativo. Gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle y nos sigan además también en las redes sociales. Hasta luego.